Buenas, ¿qué tal? Bueno, hoy tenemos la clase del elemento agua y vamos a ver las mitologías asociadas a estos tres signos del zodíaco. Llegando al final, como les decía en la clase de aire, el agua pareciera ser como nuestro objetivo elemental en nuestra existencia, ¿no? Como resolución final frente al ciclo de la vida o frente a el por qué nacemos, no tenemos ni más ni menos que otro elemento que el agua, fundamental. Somos 70% agua, los seres humanos. El planeta Tierra es en su mayoría porcentaje de agua. El agua pareciera ser el fundamento de la existencia en este planeta. Los humanos nos hemos pasado la vida aspirando a encontrar otros planetas que tengan agua también para poder vivir y para poder existir. Entonces vamos a ver que es un elemento que pareciera ser no como el más importante, sino como eso que dije al principio, ¿no? Esto, el fundamento final al cual tenemos que llegar o regresar, porque nacemos del agua. Cualquier posibilidad de vida está brindada por ella y, y bueno, psicológicamente, ¿qué representa? Tiene que ver con las emociones, con el sentir, con nuestra conexión con la vulnerabilidad, con nuestra conexión con los demás desde un lugar profundo, desde un profundo sentimiento de identificación, lo que llamamos empatía, ¿no? Es poder conectarnos con un otro al punto de sentir lo que el otro siente y ese valor fundamental de lo humano creo que está dado también de lo vital en realidad, ¿no? Porque vemos que las plantas también lo tienen, eh, a su vez, ¿no? Como hoy estoy como un poco buscando fundamento científico porque Marte ya está en Géminis cuando estamos grabando esta clase. eh, pero está esta cuestión, ¿no? Como de descubrir que los humanos, también porque venimos del aire, ¿no? Venimos de estos tres procesos de aire, que son la conexión con la comprensión o con el entendimiento de la existencia, y entonces entendemos algo, pero al final tenemos que disolver eso que entendemos. Lo entendemos para poder reunirnos nuevamente. Entonces el aire como elemento que busca el entendimiento para poder llegar a esa reunión nuevamente que es el agua, que es el regreso o el retorno a la Gran Madre. Que vamos a ver que los tres signos de agua nos hablan de mecanismos regresivos, regresivos desde la psicología junguiana, que es la que más usamos en este curso. mm, Tiene que ver con el retorno a un estado de totalidad absoluta, de fusión y totalidad absoluta, en la cual tenemos la capacidad de eh, generar la vida, como, y al mismo tiempo, al retornar o el anhelo de retornar esta cuestión regresiva, nos contacta con el final de algo, ¿sí? Ahora lo vamos a ir viendo más en profundidad. Pensemos lo siguiente, eh, ¿por qué el agua es la emoción? Porque tenemos que vincularnos, o nuestra finalidad inconsciente, desde que empiezan los elementos, siempre estuvo presente el agua, inconscientemente, porque siempre la búsqueda fue esa reunión con los demás o esa vinculación profunda con los demás. Entonces, en cada uno de los procesos de los elementos anteriores estaba inconscientemente el agua y se iba desarrollando esta conexión emocional o este vínculo con el mundo desde un lugar de emoción.
desde un lugar inconsciente, y acá ya en el elemento agua lo hacemos consciente y lo podemos ver, ¿no? En el mejor de los casos lo hacemos consciente, ¿no? Cuando lo tenemos, también pensemos las posiciones de este elemento que siempre está como penetrando incontrolablemente. eh, entonces va a depender, el nivel de conciencia que adoptemos con este elemento va a depender de a dónde lo tengamos. Por ejemplo, la generación del Plutón en Escorpio, que es mi generación, es una generación sumamente sensible, sumamente potente y emocional, pero son medios duros, ¿no? Como que hay una cuestión que opera por detrás y un poco hay un gran endurecimiento de la generación. Como un ejemplo, ¿no? Porque a través de lo plutoniano, que es como algo un poco por debajo, por detrás, y si el agua viene desde ahí, va a ser así. Si viene de un sol en agua, vamos a ver que esa persona se va a mostrar más acuática, más vulnerable y más en contacto con su emoción. Y así diferentes posiciones. Ahora, a partir de la clase que viene, empezamos a ver planetas y vamos a ir comprendiendo más estas funciones psicológicas o de conciencia que tienen los planetas respecto de los signos. Em, pero claro, en la búsqueda siempre estuvo llegar a este lugar, el lugar de conexión y de fusión. Por ejemplo, bueno, acá estoy leyendo los ejemplos que puse, ¿no? Cuando lloramos de tristeza o por alegría, cae agua de nuestro cuerpo y también toda expresión de emocionalidad que nos permite la creación de otra vida tiene también que ver con el agua, ¿no? Los fluidos que tenemos corporales, por ejemplo, ¿no? Em, siempre hay que transmiten nuestro ADN, ¿no? El semen o en el encuentro sexual, la lubricación que tiene que tener. Es agua, ¿no? Para que pueda suceder el encuentro con un otro a niveles. O también, por ejemplo, la sangre, como en la información de nuestro ADN, si bien nuestro ADN está en todo nuestro cuerpo, a través de la sangre es de donde obtenemos esa información, obteniendo así datos muy específicos de cómo somos, cómo estamos, si estamos bien, si estamos mal. Em, También una cosa muy loca es que eh, no, este agua, esta sangre contiene nuestro ADN, que ya ancestralmente nos habla ya de nuestros vínculos, ¿no? Porque nos habla de nuestra identidad vincular, de dónde venimos, y por ejemplo, y esto de estar adentro de otros, como el nivel de conexión es tanta que hasta estamos adentro de nuestra madre, ¿sí? O del útero de nuestra persona que es nuestro progenitor. Y a su vez también estuvimos adentro de nuestra abuela. Y loco esto, porque ya cuando nuestra abuela crea en su panza la vida de nuestra madre, los óvulos que tiene nuestra madre ya tienen nuestra información de dónde vamos a nacer. O sea, estuvimos adentro de nuestra abuela. ¿Se entiende, no? Lo que está queriendo decir. O sea, el nivel de anhelo, de reunión que tenemos los humanos como existencia y toda la vida del planeta, en realidad, ¿no? Por ejemplo, las plantas que son muchísimo, su vida depende del agua, ¿no? Eh, cómo buscan esto, ¿no? Están condicionadas por quienes están a su lado, cómo crecen, si crecen al lado de tal planta, si las plantas buscan acercarse o buscan separarse, o una planta crece más y mata a otra. ¿No? Esta cuestión de constantemente estamos o, por ejemplo, en una reunión, en una búsqueda de reunión o de rechazo, ¿no? Si estamos en una vibración baja del elemento, ¿no? El rechazo del agua, que es la soledad, no querer vincularme, no conectarme emocionalmente, no empatizar. Entonces, eh, es muy loco esta cuestión de la intimidad también que trae el elemento. Ah, iba a decir de los hongos del micelio que está como por debajo, y los hongos son
em, como una quinta forma de vida, ¿no? Creo que es quinta, ¿no? No me acuerdo bien, porque no son ni animales, ni son plantas, es como otro tipo. No sé si es quinta, pero bueno, se me mezcló con lo del quinto elemento la película. No, Inés, tengo muchas, para este elemento tengo muchas cosas para recomendarles. Pero bueno, el agua tiene que ver con esto, ¿no? Con nuestra identidad, con nuestro ADN, pero con este anhelo de regresar a la reunión, ¿sí? Eso es muy fundamental. También pensemos en que es un elemento que es muy inconsciente, eh, y que es un poco incontrolable, es un poco mucho incontrolable. Por ejemplo, ¿quién no tuvo una pared con humedad? El agua no la puedes detener con nada. ¿Cómo detenes el agua? ¿Sí? Y al mismo tiempo, eh, esta necesidad, eh, como innegociable de que exista. No podemos vivir sin agua. Es como innegociable que existamos sin el agua. Bueno, bien. Bueno, terminemos de leer acá. También tiene que ver con el vincularnos, esto que les digo, a la intimidad, bien, así como la necesidad de satisfacer nuestras necesidades afectivo-emocionales. Esto nos posiciona como seres mamíferos. Bien, bueno, vamos a ver acá. Canaliza en Escorpio y disuelve en Piscis. ¿Sí? Bueno, tuvimos acá una complicación, vamos a... Vuelve en Cáncer, canaliza en Escorpio y disuelve en Piscis. Estas van a ser las tres palabras claves que vamos a utilizar para comprender este proceso que a su vez, tiene una correspondencia entre sí, como siempre, pero que va pasando en diferentes estadios del ciclo zodiacal. Hoy terminamos todo el ciclo zodiacal. Vamos a ver esto, ¿no? Pasamos de los elementos van, siempre terminan en agua. O sea, el proceso de aprendizaje, del zodíaco siempre termina en agua. En Cáncer tenemos un fin que da inicio, porque es un signo cardinal. En Escorpio tenemos un fin que da una revelación canalizadora, ¿sí? Que sostiene una intensidad, y en Piscis se disuelve absolutamente y se termina. Bien. Entonces, las palabras clave que vamos a, tener en cuenta: emoción, intuición, intimidad, sensibilidad, empatía, eh, lo invisible a los ojos, esta cuestión de que el agua no es un elemento que sea tan consciente en nosotros, es lo que nos sostiene. Entonces un poco, es algo que sale, simplemente surge, es incontrolable. Nuestras emociones nosotros no las podemos elegir. No podemos elegir qué vamos a sentir o quién nos va a despertar A, B, C o D, sino que simplemente suceden. Después, que
psicológicamente podamos acuerpar esas emociones es otra cosa. Y ahí entran en juego los otros elementos, por supuesto. Entonces, bien, vamos a pensar en cómo es este arquetipo del agua. Es un arquetipo que reconoce la fuerza interior, ¿sí? Y la búsqueda es, o el desafío es descubrir cuál es el hilo que se mueve por debajo. Es un poco entender mm, hacia dónde vamos, esto que decía al principio, ¿no? Este fundamento de nuestra existencia, entender hacia dónde vamos, un poco viendo de dónde venimos, ver este hilo del destino, siempre desmantelar el poder opresor y buscar usar esa energía secreta, esos tesoros sumergidos para poder seguir existiendo, seguir sosteniéndonos en vida, seguir sosteniéndonos en vitalidad. Y el esquema mítico que vamos a estudiar es el nacimiento, la creación de un monstruo, ¿sí? Y el reconocimiento de ese monstruo, y la transformación y la resignificación de ese monstruo, que es como lo desconocido, lo oculto, lo secreto, lo que va por debajo, y el reconocimiento y de esa fuerza para transformarla y resignificarla. Entonces, vamos a ir empezando. Pido disculpas, va a quedar un poquito la grabación un poquito cortada porque parece que no me andaba bien internet. Bueno, bien. Cáncer. El primer signo de agua es el elemento cáncer. Es un signo cardinal, ¿sí? Acá es donde se da esta creación y origen del mundo. Y vamos a, primero también recordar. ¿Por qué? Porque acá no lo puse, pero el cangrejo es un cangrejo como símbolo porque está asociado a el cangrejo que manda, no sé si se acuerdan cuando les conté de que Hera les mandaba un cangrejo para, o no me acuerdo si lo mencionamos, pero bueno, era la esposa de Zeus, vieron que Zeus siempre se va, es un tramposo, bueno, porque él siempre busca más habilitar otras cosas, poner en conciencia lo desconocido, ¿sí? Ese es el fundamento de Zeus y por qué hace todo lo que hace. En los mitos lo vemos de esa forma brutal muchas veces, pero tiene que ver con eso. Y lo tenemos que hacer esta traspolación a la vida, que a veces se expresa como todos los mitos, a veces se expresan muy literales y a veces simplemente son una cuestión metafórica. Pero existe la literalidad también, porque existen historias que uno las, de otras personas o de uno o de quien sea, que vos le escuchás y decís, ¿qué? ¿Esto es real? Bueno, porque tenemos esa amplitud, nuestra vida tiene esa amplitud en la que puede pasarnos de todo. Por eso en el agua, y acá de nuevo vuelvo a mencionar esto, el monstruo, la creación del monstruo. Nuestras vidas pueden ser una cosa que vos decís, "Mm, no puedo creer que te pasó eso". Y ahí está la creación del... Bueno, ya lo vamos a ir entendiendo más porque es medio complicadito. Pero este cangrejo al que tenemos asociado este glifo de cáncer, que está acá, o esta simbología de que es un cangrejo, es el cangrejo que le manda Hera a Hércules para atacarlo, y bueno, Hércules lo derrota, porque ella defendiendo su familia o defendiendo la identidad de su familia o de sus, sí, bueno, esta cuestión, ¿no? De Hera, después la vamos a ver en la carta natal como Juno, es la representante, la madre que cuida la familia o la madre que cuida el matrimonio y bueno, es la esposa de Zeus, entonces es muy inteligente, es muy fantástica. Ojalá poder hacer en algún momento una segunda parte de este curso en la que veamos todas las regencias femeninas de, y todas las figuras femeninas que después también patriarcalmente, como la historia es patriarcal, y eso es innegable. Todo el silenciamiento que se hizo de cualquier aporte o figura femenina poderosa, hemos perdido mucho, pero bueno, se han hecho muchos trabajos de investigación
Entonces también, incluso en los mitos se ve estos recortes de las figuras femeninas como figuras como compañeras de o paralelas, que igualmente acá la buscamos reivindicar un montón, ¿no? Como que siempre yo les traigo ejemplos que tengan que ver con eso, porque realmente son fundamentales, ¿no? Y bueno, entonces Hera manda este cangrejo y ella como lo matan al cangrejo, Hércules lo vence, lo pone como constelación. Ella tenía la potestad de poner una constelación, imagínense lo importante que era la esposa de Zeus, el dios más fantástico del Olimpo, ¿no? Entonces, ella lo pone en agradecimiento en la constelación de Cáncer y ahí queda esta cuestión del cangrejo, ¿sí? Pero el mito que vamos a trabajar es un mito que tiene que ver con la mitología em, egipcia, que es muy interesante, que es este cangrejo escarabajo pelotero, ¿sí? Que es como un mito muy, muy arcaico, en el cual estaba la idea de que había un cangrejo o un escarabajo, porque era egipcio, pero era como, no sé, se tienen como registros en donde está confusa la imagen, pero muy probablemente se hizo un escarabajo, que él tenía el rol, ¿sí? De controlar la luna y el sol, ¿no? Como de decir, bueno, ahora es la noche, entonces tengo que mover la Tierra y la luna y el sol de esta manera, y ahora es de día, entonces tengo que cambiar la posición, y entonces él llevaba en sí la Tierra, o sea, él generaba el movimiento de la Tierra, y por eso se le llama escarabajo pelotero, porque tenía encima esta pelota. Y una cosa acá que es muy, bueno, creo que es como un dato curioso, si ustedes se ponen a ver, después esto es como un escarabajo que lleva a la Tierra, la lleva encima a la casa, nuestra casa, que es el planeta Tierra, y después el cangrejo también es como un animalito que lleva su casa encima. O sea, tiene su casita encima, su caparazón lo protege y la lleva y la puede transportar. Hay como algo del movimiento en lo cangrejo, de la ciclicidad, bueno, me llevo encima a mi casa. Y los cáncer, o la gente que tiene mucho cáncer, siempre anda con muchas cosas. Como que van a un lugar y tiene una mochila que tiene de todo, por ejemplo, ¿no? O como que están muy preparados, como si llevaran demasiadas cosas para asegurarse una vitalidad o un buen pasar, ¿no? Bueno, esto es como un dato curioso que está asociado a esta cuestión mítica. Después, em, primero era esta pelota que contenía toda la información de la creación, como si fuera todo nuestro ADN o toda nuestra vitalidad o la posibilidad de crear vida. Y después se asocia más, posteriormente se asocia a Atón, que era un dios solar, pero que era muy emocional, que era el que hacía este trabajo, ¿no? Como que después, posteriormente, ya deja de ser este escarabajo y se transforma en Atón, que era quien bajaba la oscuridad a la noche y subía en el día. Se genera acá en Cáncer una cuestión andrógina, un simbolismo que tiene que ver con el uroboros, que es como una, una ciclicidad tal que no se genera una diferenciación, y esto lo vamos a ver en los tres signos de agua, no se genera una diferenciación entre A o B, o C o D, o A, B, C o D, como los elementos que están aportando para la creación de algo, sino que es tal la fusión de todos los signos de agua que siempre vamos a estar hablando de esta cuestión andrógina. No vamos a tener como asociado cáncer la madre solamente como la madre personal, estamos hablando de la madre arquetípica o la energía creativa máxima, que le decimos madre arquetípicamente, pero que entiende en sí misma o comprende en sí misma el ciclo infinito de la vida. Entonces, en un inicio no se generaba como esta diferenciación de varón y mujer, o
porque a fin de cuentas, por ejemplo, para que se cree un bebé, se necesitan ambas partes de forma indiferenciada. Después, por supuesto, las mujeres somos las que lo cargan en el útero, ¿no? O las mujeres o las personas con útero, ¿sí? Eh, Ahí es muy importante entender esto, ¿no? Como se necesita ambas energías y no hay una diferenciación en donde se genere como una jerarquía, ¿sí? Entonces está esta cuestión del uroboros, del ciclo infinito de la vida, que contiene todo en sí mismo y la posibilidad de darse a luz, como la autocreación. Son simbolismos muy profundos y muy esotéricos los del agua. Entonces, cuando hablemos del agua, vamos a estar hablando de los misterios de la vida, de cómo es posible, o sea, como esas cosas que decir, cómo es posible que adentro de un humano crezca otro. Esas cosas que, bueno, es lo mismo que les decía hace un rato, ¿no? La sangre, el ADN, nuestras células, nuestra regeneración celular, o las neuronas o los milagros en la medicina también tienen que ver con esto, ¿no? Con el elemento agua. Eh, Después, más cuando lleguemos a Piscis, ¿no? Podemos hablar más de una cuestión religiosa, pero esta cuestión de rezar y de que suceda un milagro y de que pase algo que es inexplicable para el aire, para la ciencia, pero que en el agua sucede. Entonces es muy interesante ver cómo se van armando estas autocreaciones del agua, ¿no? Como de, hay una fuerza de vida tan fuerte que seguimos viviendo, seguimos sobreviviendo. Tenemos esa capacidad del uroboros, como de ser un ciclo infinito de vida que contiene todo en sí mismo, que por supuesto muchas veces va a requerir muerte cuando lleguemos a Escorpio y cuando lleguemos a Piscis más. Entonces, son intensos los signos de agua, son muy intensos. Después, el otro simbolismo que es interesante para Cáncer, es Tetis, que es la antes precedente a que Poseidón sea el encargado del mar. Tetis es como la madre benéfica marina, pero que también es como un monstruo marino, como que mitológicamente era un monstruo, como que incluso después cuando ya Poseidón se instala como el rey del mar, ella está ahí reinando desde la oscuridad. Es como el mar en sí mismo, Tetis, ¿no? Esta madre benéfica, porque cuando se da la creación en las mitologías griegas, eh, se separa el cielo y la tierra, eh, y el agua, y en el agua quedan como como si fueran los ADN cósmicos de todas las posibles criaturas que existan en la vida. Incluso Venus nace del mar, también pensemos en eso. Muchas criaturas nacen del mar. Bueno, entonces era Tetis quien era la que generaba o podía ser la creatrix que disponía quienes vivían y quienes no. Pero también se la percibía como un monstruo, porque es un monstruo que te traga. Yo me acuerdo que el año pasado hubo un submarino, ahora estamos en 2024, no sé cuándo vas a ver esto, hubo un submarino que quiso ir a ver al Titanic, creo que era así, y se perdió. Estaba lleno de ricos, millonarios que querían ir a ver y el mar se los tragó. Entonces, hay algo de esta cuestión del mar, de la madre que nos quiere de vuelta, que nos quiere de regreso, que quiere el retorno a la fusión absoluta de este Uroboros, en donde claramente hay como un reciclaje propio de la naturaleza, donde, bueno, vinieron hasta acá, me los quedo. Entonces, esta cuestión del mar como una energía que va a disponer, después también pensemos en la fuerza que tiene eh, esto, ¿no? Los tsunamis, demás cuestiones del agua, o mismo un río que crece
acá entras la sierra y se puede tapar un pueblo. Bueno, ¿no? Eh, esta profundidad que habilita o no habilita la vida, porque creación y origen del mundo o no. Entonces tenemos ahí esta energía tan poderosa de lo cangrejo. Y aparte que es un signo cardinal. Bien, entonces la respuesta psicológica, em, Cáncer tiene esta cuestión, ¿no? De de la creatividad, de la habilidad divina de dar vida. Y que puede ser en esta cuestión de que nazca o que puede ser en sus habilidades de conservar y de sostener vidas, ¿no? Porque los cangrejos no necesariamente, de hecho, las personas cáncer o las personas que tienen mucho cáncer no necesariamente quieren ser madre, padres o progenitores de, que entienden el intercambio poderoso que se genera al hacer eso, entonces pueden decir no. Pero son personas, o psicológicamente, personas que anhelan esos lugares de fusión y seguridad como la gran madre en sus inicios, como siempre retornar al útero, y que pueden constelar vínculos que vayan a responder a eso o que vayan a generar muchísima buscan esto, ¿no? Como pienso, ¿no? En personas cangrejas, la habilidad que tienen para crearse su vida, ¿no? Para crear un hogar, para sostenerse, para sostener a los demás. Son personas muy protectoras, ¿sí? Y tienen una gran conciencia de eso y tienen un sentido del deber también respecto de eso. Porque si fuera como que tuvieran una conciencia muy fuerte de ese ADN creativo, de hacer, de crear. Aparte es un signo cardinal, esto también es muy importante, entender que es el cardinal del agua, que es el que va a iniciar la posibilidad de vida. Bueno, madre, padre al mismo tiempo. Es una energía que no hace una diferenciación. Entonces, eh, va a estar en esta autoconservación extrema que muchas veces no les permite el abandono de ese mar inconsciente o de esa necesidad tan fuerte de la protección. Entonces se vuelven por ahí personas muy cerradas o extremadamente fieles a su clan o a lo que puedan crear como clan y lo que está por fuera lo eliminan. Lo mismo, si volvemos al mito o esta cuestión mitológica de la madre Tetis, la monstruo marino, que te traga, o sea, vos podés entrar a la vida de alguien cáncer y muy probablemente no quiera dejarte salir. O sea, es como muy complicado esto de, pero al mismo tiempo, si vos no entras, porque es difícil llegar hasta el mar. Es difícil llegar a esa profundidad, de esa intimidad de alguien cangrejo, alguien que tiene mucho cáncer en sus núcleos energéticos. Entonces, bueno, hay que ver cómo llego a conectar desde la intimidad a alguien que tiene mucho cáncer. No es fácil, es muy difícil, tienen mucha exigencia con eso y una vez que estás ahí es muy complicado que se permitan el abandono o el cierre o los cortes, por eso también a todos los signos de agua, pero también a la gente de cáncer y a la gente Piscis sobre todo les cuesta mucho el terminar vínculos, cerrarlos. Cáncer, si vos lo decepcionás, es más probable que sea más fácil, que igual que te corte ahí, que te... No, ya se rompe se corta el cordón umbilical, no se corta ese hilo de nutrición. Bueno, em, el anhelo psicológico principal es regresar al ciclo, o sea, volver a habilitar el ciclo. Entonces, constantemente van a estar buscando a la gente cangreja renovar sus ganas de vivir o renovar esta cuestión de iniciar de nuevo una ciclicidad a través de los proyectos o los procesos o los movimientos o las mudanzas o lo que tengan que hacer para renovar.
Ellos no quieren, necesitan el uroboros necesita constantemente crear y dar vida, entonces son muy creativos. Eh, Buscan cerrar el ciclo, conservar la energía para continuar usándola más adelante. Y por supuesto, el anhelo es resguardar la supervivencia, o sea, habilitar la vida. Para habilitar la vida tiene que tener límites, límites muy claros. Por eso, Cáncer está enfrente de Capricornio, frente a esa jerarquización del poder. Cáncer dice, antes de eso yo tengo que autoconservarme y yo poder generar adentro mío la posibilidad de autosostenerme, autocuidarme, autonutrirme, antes de una jerarquía o de una puesta en sociedad, que es lo capricorniano, ¿sí? Y que se eh, hace cuadratura con Aries Libra, ¿sí? Porque está esta cuestión del hijo. También está la madre terrible en Cáncer, ¿no? Porque la gran madre es aquella también que no quiere separarse del hijo. Entonces, los cangrejos también son muy como que te agarran con su pinza y ya no quieren separarse del hijo. Entonces también está en Aries, que habíamos visto en Aries, que era ese hijo que tenía que luchar por su identidad, y bueno, porque a veces la madre no lo deja salir o lo quiere sobreproteger y no lo deja, y asimismo la gente cáncer se sobreprotege a sí misma, a su propia identidad, o sea, no se deja ser Aries y no deja entrar un vínculo, no deja entrar a Libra, o sea, no se deja vincular porque se sobreprotege hacia adentro. Es una vibración baja, por supuesto. Estamos haciendo astrología terapéutica, por eso siempre yo digo todas las cosas malas. Pero bueno, la idea es esa, ¿no? Como comprender cuál sería el anhelo psíquico y con qué se enfrenta lo cangrejo, ¿no? Se enfrenta con la búsqueda de una identidad, con el salir al mundo y con vincularme con alguien más, ¿sí? Entonces, bueno, ahí se dan estas pugnas de cuadratura, posición. Bien. Después tenemos a Escorpio, ¿sí? Que es, primero, su simbolismo arcaico. Está el dragón y hay tantos mitos asociados a Escorpio que bueno, elegí estos, están buenos. Me, em, Me encantaría poder decírselos todos, sería una clase de 1 hora y media de solo un signo. Entonces, bueno, hacemos como un resumen. Pero primero este dragón terrible, al cual siempre son bestias a las cuales un héroe se tiene que ir a enfrentar, esto que hablábamos hace un rato, ¿no? Un monstruo y después la resignificación de ese monstruo, ¿sí? Acá ese monstruo que tenemos que resignificar, primero es un dragón, em, y que es como, también pensemos que en el dragón como esta. Porque el dragón simbólicamente tiene como muchas, también se cruza con Leo en un momento también antes de ser un león era un dragón. Y el ejemplo más cercano a un dragón que tengo es el de Dragon Ball en el que se piden los deseos. Entonces, Scorpio, hay como una cuestión de, de un dragón terrible al cual nos tenemos que enfrentar, pero al mismo tiempo que trae un tesoro, que trae una posibilidad o que trae una información que no nos es accesible de por sí, que tenemos que luchar o conseguirlo, bueno, o enfrentarlo para poder obtener esa búsqueda. Después está la gorgona, está la medusa, ¿sí? Que, que acá sí nos vamos a detener a profundizarla más, porque va a ser el mito con el que vamos a trabajar todo Escorpio. Y es complicado porque esta cuestión de el héroe que se enfrenta con el monstruo, que se enfrenta con el dragón,
Pero no es que el monstruo es un monstruo porque quiso ser un monstruo, sino que algo le pasó, algo le hicieron, alguien se lo hizo, hubo un castigo o una reprimenda, ¿sí? Pensemos en esto. Escorpio es la cuadratura de Acuario y es ese momento en donde nos enfrentamos con este monstruo terrible, porque en Acuario, ¿se acuerdan que Prometeo, con todo lo que hizo, liberó la caja de Pandora en donde se liberaban todos los males y la maldad y demás? Entonces, por eso Escorpio se cuadratura con Acuario. Pero tenemos una comprensión, un entendimiento. Todo esto siempre pensemos, el aire viene antes del agua. Entonces, Acuario eh, tiene ahí en esta cruz fija de los elementos, tiene la liberación de los males. Y en Escorpio tenemos que entender canalizándola, no desde la mente, sino como canalizándola. Y para eso tengo que enfrentarme al dragón. Y en este caso vamos a ver a la medusa, que es violada y, bueno, por Poseidón, que es el dios del mar, Neptuno. Y hay una cuestión ahí, no sé si bien si es viola, o sea, es como que hay un debate, digamos, de las reconstrucciones míticas, que si ella es violada o no, pero lo que sucede, sucede en un templo de Palas Atenea. Y ahí lo que pasa es que ella se enfurece y a esta gorgona la transforma en la medusa. Era una bella doncella y como dice, ¿cómo vas a...? Porque Atenea, Palas Atenea, recordemos, pongámonos en contexto, es quien ayuda a Prometeo, ¿se acuerdan? Y es la hija de Zeus, la hija del padre que nace de la cabeza del padre. Ella es una diosa virgen. Y como sucede este acto sexual, esta violación en su templo, la castiga a la medusa, a la gorgona, la convierte en la medusa, que es como una cabeza con serpientes, múltiples serpientes, que después también los reptiles, el escorpión, estos animales venenosos, todos están asociados a Escorpio por esto, ¿no? Por esta, como que nadie, ay, me estoy apurando porque es que me parece tan increíble. ¿Por qué son venenosos? Es como, no es que ellos quisieron ser venenosos y ser peligrosos, simplemente lo son. Y bueno, entonces acá en el mito se explica, la medusa no hace nada, o sea, ella no es quien busca eh, ser violada en el templo del Palas Atenea, la diosa virgen. Le pasa y la castigan. Entonces se transforma en un monstruo. Acá en Escorpio sucede entra y justo queda esta frase que es, ay, ¿qué te pasó algo malo? Entonces vos tenés que buscar el por qué te pasó y que tu violador es tu maestro, este es tu contrato kármico, vos lo elegiste. Ojo, hay que tener mucho cuidado porque hay un montón de falopa espiritual que nos dice que tenemos la culpa de lo que nos pasó porque ya lo habíamos elegido. No, acá en Escorpio lo que asumimos es este dragón, esta medusa, esta cosa horrenda que nos pasa porque sí, que no tiene una explicación y que la tenemos que asumir. No es que tenemos que buscarle un sentido. El sentido se le busca en Sagitario. Es otra vaina. Acá lo que hacemos en Escorpio es canalizar lo que pasó.
y dejar que sea lo que es. Es un signo fijo. Los signos fijos son muy, sostienen. Entonces acá se sostiene la intensidad de este peligro, se sostiene la intensidad de esta monstruosidad, se sostiene el enfrentamiento con el monstruo. Y ahora vamos a ir abriendo más. Entonces, bueno, más adelante en la historia mandan a Perseo, que era un héroe, un tipo Hércules, y le dicen, vas a tener que ir a matarla porque, porque bueno, quedó como un monstruo y no la queremos tener así, entonces la tenés que ir a matar. Porque la medusa, no me acuerdo si ya lo dije o no, pero ella, pues, si vos le mirabas a los ojos o a alguna de los ojos de sus serpientes de la cabeza, te transformaba en piedra, te petrificaba. Son todos elementos súper importantes para ahora analizar a Escorpio. Bueno, va Perseo y él tiene que, para demostrar su valor como héroe, enfrentarla, que también se va con el primer mito de este dragón terrible que teníamos que enfrentar, que al final nos cumplía un deseo y fantástico, era genial. Bueno, acá Perseo debe enfrentarla para demostrar su valor de héroe y está escondida, ella está escondida en la oscuridad, no quiere que la vean, entonces se termina transformando como en una guardiana de un tesoro, y bueno, él tenía que demostrar lo fantástico que él era matándola, pero no la podía mirar, entonces ¿cómo iba a hacer? Entonces Hermes, que es Mercurio, y Atenea, que es la Palas, que es la hija del padre, y Mercurio es esta cuestión del intercambio. ¿Se acuerdan cuando vimos Géminis? Hablamos un poquito de esto, del intercambio consciente, inconsciente, de ir hacia abajo, de ir a profundidad. Bueno, de nuevo aparece acá constelando en Escorpio y le entregan a Perseo un montón de herramientas estratégicas para poder enfrentarse a la medusa. Bueno, esta reflexión y esta estrategia eh, lo hace, le dicen, bueno, vos usá este reflejo, este escudo que va a reflejar, y en vez de vos mirarla de frente, vas a mirarla a través del reflejo. Y así él pudo ir y buscar a la medusa que se había transformado como en esa guardiana de lo oscuro y de ese monstruo que se terminó transformando porque alguien la castigó o porque le pasó algo y se transformó en un monstruo. Y este es el símbolo del trauma. La medusa simboliza el trauma, que es lo que vemos en Escorpio, que es el trauma de la existencia, lo terrible de la existencia, lo malo que nos puede pasar en la vida. Y, pero en eso también nuestra habilidad de poder canalizar intensidad. Y en ese canalizar intensidad, la empatía de haber eh, atravesado una circunstancia y que eso no me defina al 100%, porque es complicado, ¿no? Piensen en esto. Escorpio está en cuadratura con Tauro, que es este poder imperante. En este caso, podría ser eh, Atenea, que la reina fantástica y genial en su templo dijo, acá esto no se hace. Entonces, y lo leonino, eh, en frente de esto, ¿no? Leo y Escorpio, esta cuestión de la identidad, de lo que sos, te transformaste en tu dolor, o te transformaste en tu, en tu trauma. Y después lo acuariano, que es el haber me corrido de ciertos límites y que en esas búsquedas de lo que está más lejano,
Es muy abstracta el agua, pero bueno, yo estoy intentando llegar. En esa búsqueda de lo acuariano, que es lo que está más lejano, voy a eh, recibir un castigo de la divinidad, que es la caja de Pandora, por ejemplo, ¿no? Pero acá en ningún momento habla de esto te pasó porque te tenía que pasar o este es tu karma. Eso es como una justificación muy fea de la maldad del alma o de la violencia de psique o de la violencia de la existencia. No, no la tenemos que justificar, la tenemos que atravesar. Y eso es lo que vemos acá. En esta constelación Escorpio, héroe, dragón, héroe, medusa, lo que hacemos es matar la medusa para liberarla de su condena. Su condena fue porque sí, no había una justificación. Ella ni siquiera tenía la culpa de lo que le había pasado. Y el héroe, al matarla, al enfrentarla, la libera y se termina su condena. ¿Cómo hago para enfrentar mi trauma? ¿Cómo hago para, por ejemplo, esto es muy interesante porque es todavía algo que nos cuesta, ¿no? En general, la gente Escorpio tiene esta tendencia a mostrarse solo como este, em, esta cuestión, ¿no? Más, sí, vamos a decir, quizás más del logos, como de lo explicativo, de no, esto que me importa, o más invulnerable, ¿sí? Y que es más esta cuestión de las herramientas que ni siquiera quiero interpretar, o ni siquiera quiero canalizar a través de eso, sino que simplemente me petrifico, como la medusa petrificaba a sus oponentes, o sea, si se me acercan, yo petrifico, invulnerable, no, a mí no me penetra nada, no se me pueden acercar, porque no quiero que me vean como el monstruo que soy, entonces te petrifico. Acá lo que tenemos que ver es que para poder enfrentar el trauma, para poder enfrentar esa intensidad de la vida, para poder enfrentar al monstruo, necesito herramientas. Y las herramientas son estas que le permiten a Perseo acercarse a ella y matarla para liberarla. Entonces, eh, esta cuestión, ¿no? De, por ejemplo, la psicoterapia o cualquier terapia asociada a lo escorpiano, que no es ir de frente al choque, a ver la medusa, sino como poder verla de lado y decir, bueno, si la voy viendo de lado, voy a poder acercarme a eso, voy a poder acercarme a mi trauma y poder darle una forma atravesada, o sea, atravesarla en realidad, atravesarla a través del cuerpo. Y entender también en esta dinámica que se da acá de la luz y de la sombra, de la oscuridad y de lo luminoso, el héroe fantástico y genial y el monstruo, que están los dos, se necesitan mutuamente. La medusa necesita que la liberen y Perseo necesita mostrar su valor. Entonces no hay una dinámica de poder. Eso es lo que pasa con lo escorpiano, que muchas veces se genera, se constela a su alrededor dinámicas de poder de abuso o de sometimiento, porque está con esta cuestión cuadratura acuario Leo, de lo justo, lo injusto, la identidad, o quién vale más o quién vale menos, o qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo que puedo mostrar, qué es lo que no quiero mostrar, y lo taurino, de nuevo lo mismo, todas son todas energías que un poco mediatizan lo humano y lo quieren transformar en algo más glorioso y al mismo tiempo muestran su peor hilacha, la oscuridad o la sombra de lo humano. Y en Escorpio lo que hacemos es enfrentarnos a eso, poder verlo, pero no la terapia de choque, una mediación, una canalización, una herramienta que me permite acuerpar algo terrible.
Pensemos también en esta cuestión de dinámica consciente-consciente, de poder ver o no al monstruo. Eh, no sé, en general, por ejemplo, los abusos, si te suceden en la infancia, tu psiquismo te protege del monstruo y te olvidas, ¿sí? Eso pasa mucho. Generas un nivel de protección tal que petrificás el recuerdo y no accedes a eso. Para poder volver a acceder a eso, de nuevo tengo que estar en contacto con el monstruo. O sea, puede haber detonantes de trauma, puede haber un evento de dificultad o algo malo que me pase que me recuerde eso, se me despierte el recuerdo y tengo que volver yo a contactar con eso, ¿sí? Ahí hay que tener mucho cuidado, como les digo, la revictimización, eh, la, la puesta en manos de toda la responsabilidad, porque Tauro, Escorpio, Leo y Acuario nos hablaban de nuestro rol social. ¿Se acuerdan que habíamos visto estas funciones de, sí, sí, de la identidad frente a una grupalidad? Entonces, yo quiero que tengan mucho cuidado con esto de culpar a la víctima, que es algo que se ve mucho en este mito. A la medusa se la transforma en medusa porque sí, la culpan de que la violaron. Entonces Escorpio son esas culpas o esos traumas en los cuales yo me quiero yo hacer cargo de algo que no me corresponde. Yo solo tengo que canalizarlo. Y para canalizarlo necesito herramientas. Por eso los Escorpios son grandes terapeutas, porque pueden atravesar esas intensidades y ayudar a los demás a atravesar esas grandes intensidades, esas grandes caudales de información oscura o de trauma para que el otro pueda liberarse. Entonces es un momento de canalización, de desagote también podríamos decir. Bueno, em, es el acuerpamiento de herramientas que van a permitir sobrevivir a las dificultades. Hablamos siempre de supervivencia y hablamos también de eh, la posibilidad de sostener herramientas. Siempre signo fijo, sostener. ¿Y qué sostengo? ¿Con qué acciono? Sostengo algo, una intensidad, tengo una herramienta específica. Bueno, em, transformación de la oscuridad en algo luminoso, asumiendo el poder interno que habita en lo monstruoso. Les decía recién, Perseo y la medusa son lo mismo, se necesitan mutuamente. Sin Perseo la medusa nunca se hubiera liberado de la condena de ser, la mata, pero se libera en la muerte, porque ¿para qué ser un monstruo, no? Eh, Es un mito, pero entendamos eso. Nuestro trauma no cumple una función de aprendizaje, de resiliencia. Nuestro trauma cumple una función simplemente de lo que es existir. Existir implica un sufrimiento. Y eso es Escorpio, enfrentar eso. Pero no es, ay, porque, bueno, después en Sagitario podemos hacer la reflexión y entender filosóficamente y encuadrarlo, pero en Escorpio no hacemos eso, en Escorpio aceptamos y canalizamos simplemente. Bueno, se constela todo, ¿no? Asumir ese poder o si no también rendirse. Mucha energía Escorpio es, atraviesa tanto la intensidad que se rinde. Entonces es como una víctima y se vive mucho también, yo siento que se van turnando igual las energías, las situaciones y demás, y la cuestión de volverte invulnerable y ser una medusa que petrifica a todos y hiere, lástima y es un monstruo, o querer ser un salvador de, y un héroe, ¿no? Entonces como que de repente hay que ver ahí cómo está constelando la persona la energía. Bueno, el anhelo es elevar la experiencia terrible a la cualidad de aprendizaje por destino, sin estar en esta cuestión de, ay, yo me lo merecía,
sino como de tenemos la capacidad de canalizar experiencias terribles, con reflexión y conciencia ante las necesidades de lo que nos haya sucedido. Es muy complicado, ¿no? Es como fuerte. Pero bueno, eso es Escorpio. A ver si tengo algo más para decir. Bueno, quizás un poquito más de personas, Escorpio. Las personas, es muy interesante el video de Descendentes, Escorpio, que... Ay, lo subí justo hace un ratito. Bueno, está en mi canal de YouTube, si lo quieren ver. Es muy interesante porque ahí vemos, ¿no? Esta funcionalidad que tienen también los ascendentes en Escorpio en el rol que traen a nuestro mundo de poder ser canalizadores de esta energía de intensidad, porque Escorpio es como una cosa incómoda, algo que no queremos hacer, no queremos asumirnos en nuestra monstruosidad, no queremos asumirnos en nuestros dolores, en nuestra vulnerabilidad, en nuestra herida, en eso que nos pasó, que no nos tenía que pasar. Mm, Es como si nos tenía que pasar porque la existencia implica algo terrible, pero no porque, ay, no sé qué, tengo que... Es como raro. Yo siento que pasa mucho eso, ¿no? Sobre todo el concepto de resiliencia mal usado, ¿no? Como de, no, te tenés que sobreponer porque en realidad, o esta idea de energías por destino de ay, como de los maestros kármicos, las relaciones abusivas, ¿no? Porque en realidad viniste a aprender a poner límites, no sé. Es para cuestionárnoslo, pero no es eso el enfrentamiento con el dragón, no es con un otro, es hacia adentro. Es con un otro en el sentido de que yo voy a adquirir ciertas herramientas y voy a necesitar ayuda, ayudas terapéuticas probablemente, pero no es para justificar la violencia, ¿sí? Eso es como lo que más quiero que quede claro de esto que dice acá, ¿no? Bien. Bueno, Piscis es el tercer signo de agua y el arquetipo de Piscis es el hijo de la madre. Veníamos viendo esta cuestión de la gran madre y lo primero que vamos a entender es los peces que se devoran el uno al otro, ¿no? Este ciclo final de lo pisciano como el último signo del zodíaco, la voracidad de los peces que se devoran el uno al otro, tienen un anhelo de devorarse el uno al otro, entonces están en un constante ciclicidad de final, como yo te quiero comer a vos y él me quiere comer a mí, y como todo signo mutable, parte de esta energía dual o se pone, ¿no? Como en juego esta multiplicidad de posibilidades. También lo vemos en Géminis, lo vemos en Sagitario y lo vemos en Virgo, ¿no? En Virgo más desde la integración de las partes, en Sagitario desde la búsqueda de algo más allá, como sé que hay algo más, esto que tengo no es lo único. Y en Géminis, como la reunión de la contradicción. Y en Piscis es el anhelo de devorar lo otro, y devorar, y devorar, y devorar, y devorar. Es como un agujero negro la energía de Piscis, ¿sí? La gran madre es tanto como creadora como eh, voraz y victimaria de eso que creó. Lo quiere para sí, lo quiere tragar nuevamente. Tiene un vínculo con esta cuestión de la diosa madre del mar también, ¿no? En Piscis, que vimos de Cáncer, ¿no? Eh, Tifón, que es este pez, esta mitología del pez devorador, representa esta brutalidad innata de la naturaleza y
este anhelo de final, el final que me redime, el final que me contacta con el paraíso, porque acá el mito que más vamos a tomar es el mito de Cristo, de la mitología judeocristiana, pero igual también, también está en el Corán Cristo como el hijo de la madre, ¿sí? Y la entrega de la madre de su hijo como sacrificio para la redención de la vida. Como que para acceder a esa totalidad o esa redención del pecado tengo que entregar a mi hijo. Pero no es una elección, no lo hace, no lo vive desde la elección de madre. Ay, voy a entregar a mi hijo. No, es la voracidad de la vida. Tiene que hacerlo, no tiene una opción. Lo va a hacer, sucede. También tiene que ver con el final, con el destino final. Esa película es espantosa, pero bueno, esta cuestión de sucederá, es un ciclo, se muere, se termina, se finaliza, es el último signo del zodíaco, es un cierre, es la reunión total, es el anhelo final, es el máximo anhelo, la máxima expresión del anhelo de nuestra conciencia inconsciente, por supuesto, que es volvernos a reunir. Y en eso una brutalidad de la existencia. Bueno, Piscis es terrible, porque siempre está como pintado con color de rosa, como que es un signo súper, y en realidad cualquier persona que tenga contacto con algún Piscis en su vida va a ver, como en Géminis también lo vimos, los dos mundos. ¿No? Esta cosa fantástica de hada del monte, salida, hermoso, y la total oscuridad, la empatía tal del sufrimiento absoluto, de tengo que, el mártir, la víctima, el redentor, ese monstruo que es el anhelo de devorar el pecado y salvarlos a todos. Eso es Cristo, ¿no? Em, y al mismo tiempo, esta muchedumbre que lo mata, porque Cristo es enviado en las mitologías muy patriarcales, ¿se acuerdan que lo había mencionado? Acá en el agua vemos esto, ¿no? Por ahí la resignificación de la energía femenina, de la energía yin respecto de lo masculino que es tan ponderado. También respecto de la astrología, igual, el sol como nuestro signo que nos representa máximamente, pero la luna que, si en realidad la luna es lo que más somos, realmente, si nos ponemos a ver, nuestra luna es quien manda. Nuestro sol es un acceso de felicidad y fantasía y algo que nos permite una personalidad, pero la luna es la que nos manda. Y va respondiendo a esta cuestión, ¿no? De lo pisciano, de lo que está por debajo, de la madre que tiene un hijo y lo entrega. Bueno, eso es Piscis, ¿no? La muchedumbre, bueno, eso que les iba a decir del mito, ¿no? Para repasarlo un poco, pero es bastante famoso. Cristo es enviado por Dios, Padre, Dios como una entidad energética, no le vamos esta cuestión del uroboros, también tenemos ahí de nuevo lo cangrejo, de que no es ni hombre ni mujer, es como una cuestión andrógina, o es toda la multiplicidad de energías en una sola, manda a su hijo y María es la madre, lo tiene en su vientre y nace el hijo de la divinidad y es enviado para la redención de los humanos, para que con el sacrificio de él, los humanos entiendan eh, la importancia de la vida y conociéndolo a él, se rediman sus pecados. Eso no sé si funciona tanto, pero
en el sentido de que él muere y el pecado no es eliminado del mundo, sino que es el conocerlo a Cristo, ¿no? Este es el núcleo mítico, dice eso, pero después en la praxis, en cómo se relata la historia del cristianismo, es el conocerlo a Cristo es lo que nos acercaría a la redención, ¿sí? Entonces, él queda como el representante de esa experiencia total que promete vida eterna si asumimos esto, que Cristo murió. Tenemos que entender que Cristo murió para que podamos asumir la vida eterna. A partir de ese momento tenemos el acceso a la vida eterna, ¿sí? Ese es nuestro núcleo mítico. Cristo, al morir, redime a los pecados del mundo y como representante de todos, se sacrifica y nos salva. Eso es Piscis. Acá es muy importante entender cómo opera esto dentro del psiquismo. Em, Primero que la madre lo tiene que entregar por obligación, como que a ella la mandan a tener un hijo y que ese hijo va a morir. Desde el minuto que ella lo da al nacer, nace, muere. No hay otro destino para Cristo. No es Cristo vive porque para enseñar, no, Cristo tiene que morir para que podamos aprender su enseñanza. Entonces acá se da lo más complicado de lo pisciano, que es asumir que para obtener esta información de totalidad, algo de mí tiene que morir. Una identidad del ego muere. Muere una identidad específica, una forma específica para poder acceder a esa información de la divinidad. Por eso Piscis busca tanto estas cuestiones religiosas, o es una energía que busca mucho. Está en cuadratura Sagitario, en cuadratura a Géminis, esto de Géminis que como más la cuestión científica, Sagitario como más la cuestión filosófica, y Piscis como la religión en sí misma, con lo que nos conecta con lo divino. Y para conectarnos con lo divino, ¿qué tenemos que hacer? Ir a confesarnos, ir a la misa, hay un sacrificio. O lo más cercano que tengo de religión judeocristiana o catolicismo es este momento de la Pascua, de cuando Cristo nace y muere y demás, que hay unos días que no tenemos que comer algo, no tenemos que comer carne. Hay algo de una restricción que nos va a habilitar lo divino, ¿sí? Entonces hay una pérdida, hay una muerte que nos habilita lo divino. Es una promesa de totalidad a futuro. ¿Y cómo lo viven esto las personas Piscis? Primero con estas búsquedas religiosas o estas búsquedas de profundidad mística, lo que sea, ¿eh? Astrología. La astrología yo no la siento como más de aire, pero por ejemplo, no sé, el yoga, el tarot, las religiones en sí mismas, cualquiera, el judaísmo, todas las religiones cristianas, budismo, todo eso, todo lo que sea creer en algo más y que haya un dogma, una regla que tengo que seguir, una restricción que me va a habilitar esa información. También, por ejemplo, los consumos de hongos. Para yo acceder a ese mundo, a esa experiencia totalizadora, tengo que prescindir de mi consciente un rato. Tengo que estar en un estado de droga
y por fuera de mi conciencia para poder acceder a eso. Tengo que prescindir de mi control para poder tener esta información, ¿sí? Entonces, es como el entregar, en Piscis se da como el entregar este poder o resignar una identidad o resignar un ego, la disolución de eso para poder acceder a lo otro. ¿Y cómo lo viven fuertemente las personas Piscis con este anhelo de encuentro, de reencuentro? eh, el sentido va a estar puesto en lo que se va a ganar después del sacrificio. Entonces, las personas Piscis son muy de quedarse a intentar 100 veces lo mismo porque después va a mejorar, porque después va a cambiar, porque después, no, porque si yo doy esto, después voy a recibir esto otro. Entonces, a esta búsqueda de salvar al otro también, de salvarlo de su maldad o de, es como una promesa de paraíso, promesa de vida eterna, promesa de mejora, que es posterior al sacrificio. Por eso los Piscis son tan mártires también, ¿no? Como de quedarse, pero al mismo tiempo son muy idealistas, tienen esa oscuridad y lo virginiano de la perfección, de creer que todo va a ser perfecto, de que tengo que llegar a ese anhelo perfecto, que no existe. Entonces a los Piscis les cuesta mucho la realidad porque sufren, porque la realidad es fea. No, si yo no creo eso, yo estoy tratando de ponerlos en contexto de lo que es la energía, ¿no? Porque yo soy luna Sagitario, para mí la realidad es fantástica. Pero la intensidad del signo de agua tiene eso, ¿no? Como que puede ver el final. Todos los tres signos de agua pueden ver la muerte cara a cara, no tienen problema para ver eso. Pero al mismo tiempo, después tenemos que tener la herramienta, y por eso a Piscis le sirve tanto tener amigos de Escorpio, porque le permiten darse conciencia de que existen herramientas para enfrentar a la medusa. O sea, todas las cosas que Piscis puede contactar, volviendo al ejemplo de los hongos, porque para no poner todo el tiempo el ejemplo de las religiones. Yo tengo un consumo o de ácido. Les recomiendo el video, el documental de los hongos de Netflix, que bueno, que habla mucho de este acceso a este mundo, que es una mezcla de Escorpio Piscis, ¿no? O Cáncer Escorpio Piscis, la verdad que todo lo que es mundo hongos es muy del agua, poder acceder a ese inconsciente, poder acceder a esos espacios del psiquismo en donde se encuentran estas cosas que nos curan y que nos salvan, pero hay algo en lo que tengo que prescindir, hay un sacrificio que tengo que hacer. Y bueno, muchas veces hay gente que consume alucinógenos y que no vuelve, queda del otro lado o queda mal. Hay como todo un borde ahí de lo que yo puedo lograr canalizar o acuerpar, y en Piscis sobre todo está esto, ¿no? De la promesa posterior. Después del sacrificio viene lo mejor. Entonces se queda la persona Piscis en esas situaciones que son feas, de abuso, de maltrato, o de empatizar con el sufrimiento del otro, porque quiere ser mártir, porque quiere ser Cristo y salvar al otro. Y ahí ya también se constelan grandes egos para las personas Piscis, porque es tanto lo que pueden canalizar y ver y sentir que necesitan, a su vez, un gran ego que los mantenga acá en la realidad. Entonces son personas que tienen un ego muy grande. A ego que me refiero como a una construcción cristalizada de la identidad, de lo que creen que son. Entonces les cuesta mucho cambiar, por más que sea un signo mutable. Es tan loco el psiquismo pisciano y es muy interesante de estudiar y, por ejemplo, bueno, también, ¿no? Hay una gran cantidad de restricciones que pueden sentir los Piscis y seguir ahí, porque creen en la promesa. Las sectas, por ejemplo, eh,
Pienso en muchas cosas, por ejemplo, Maradona, vamos a poner de ejemplo. Él tenía el sol en casa 12. La casa 12 es la casa que está asociada a Piscis. Bueno, primero su problema con las drogas, por supuesto, Piscis siempre está como en este borde de que quiere acceder a eso y al mismo tiempo como no lo aguanta porque necesita evadirse, entonces es como una búsqueda rara. Y son los dos peces, de nuevo, la devoración, o sea, la búsqueda de algo más allá y la promesa de eso y el intento de acceder a eso y después por atrás la consecuencia de eso, de que te come, te termina por comer. Quiero evadir, entonces empiezo a consumir. Consumos problemáticos son muy de la energía Piscis, más allá que la persona no tenga Piscis. Desde la astrología médica, por ejemplo, se busca Piscis para el consumo problemático y Neptuno para poder entender qué es lo que está pasando y ver si se le puede ofrecer algún tipo de acompañamiento o ayuda. Claramente, eh, es como una liberación que tiene una consecuencia muy grande, ¿no? El consumo de algún tipo de droga, estupefaciente o incluso el vino, que es como Dionisio, es algo super Piscis. Accedemos a ay, una cosa, un mundo fantástico y después tenemos una resaca bárbara. Bueno, el anhelo es la visión totalizadora y esa sensación de fusión y de desdibujarme totalmente. Ah, pero estaba hablando de Maradona porque estaba hablando de esto de eh, eh, ay, me distraigo mucho porque soy muy Mercurio Piscis. De, de esto de creer más allá, porque el fanatismo, por ejemplo, las grandes masas, los grandes movimientos masivos y el fanatismo más allá de si es algo real o no, es muy pisciano. Y, por ejemplo, un sol en casado se puede generarlo, generar ese nivel de empatía con uno y que se genere una resonancia muy zarpada y muy enorme. Eso es Piscis, una gran resonancia en el otro. Cristo, por ejemplo, bueno, Maradona, que siempre se lo pone como el Dios. No, qué loco eso, porque es muy real. Y bueno, debe tener otras cosas más, no me acuerdo bien la carta, pero yo la había estudiado y justo me acordé de eso. Eh, pero hablando de las sectas y de responder a algo, creo tanto que voy a obtener un resultado más allá que me entrego a eso y me dejo que eso me trague. Y bueno, las religiones, el opio de los pueblos, algo súper, ya que ya lo sabemos, y los partidos políticos, por ejemplo, también, ¿no? La promesa de la redención fantástica, porque este es nuestro ideal y llegar a este lugar. Bueno, es muy interesante. Y verlo en las cartas también es mucho más interesante. Ya vamos a ir viendo ejemplos. Para terminar, el anhelo es la reunión con la Gran Madre, entregar en sacrificio la potencia vital por la experiencia divina. Me tengo que morir un poco para tener un poquito de Dios. Cuando me tomo un vino se me queman algunas neuronas. Y después, ¿qué pasa? Esa es como la parte más, mm, sí, también más caótico, descontrolada de lo pisciano. Pero después cuando dialoga con Virgo, se vuelven estas sectas más restringidas, las religiones con un montón de reglas, ¿no? Porque no podés hacer esto, porque no podés hacer lo otro. Eh, yo tenía un amigo yogi, Piscis, no hacía nada. Se levantaba a las 5 de la mañana, meditaba, y no podía nada. Según él, no podía hacer nada. Después fumaba 20 cigarrillos por día, o 30. Yo les cuento ejemplos, ¿no? Había un montón de restricciones por un lado y por el otro lado un desparpajo de descontrol. Y esos Piscis es muy difícil de acuerpar porque tengamos en cuenta, es el último signo del zodíaco. Bueno, vamos terminando. Ya les dejo los yo ecológicos. Eh, el yo ecológico de cáncer, emociones, autocuidado, capacidad de maternar. Acuérdense de esto, no tiene que ver con el sexo biológico,
hogar, árbol familiar, ¿no? Esta cuestión que hablamos de la ancestralidad, de lo cangrejo también. El mundo interno, la pertenencia, la dependencia. Bien. Después en Escorpio, intensidad, poder, conflicto, sexualidad, que vemos el conflicto de... Esto también para profundizar, ¿no? Con la historia. Bueno, después vamos a profundizar el tema de la sexualidad en Escorpio. Energía vital, control, sufrimiento, transformación, empatía para Piscis, ilusión, silencio. Ah, también lo Piscis, esto de las restricciones también religiosas, como la, el tener que recluirme para poder acceder a eso, ¿no? Esto de la meditación, el silencio, el escapismo, como otra faceta de la reclusión, la espiritualidad, resonancia con los demás, sensibilidad, sueños, ¿sí? Y tenemos las mismas actividades. Califica del 1 al 10 tus características asociadas a los signos de agua, tomar nota de qué plantas tengo en esos signos y en qué casas, y qué palabras puedo asociar a cada una de las energías. Piensen en personas Piscis que conozcan, a dónde tiene la Piscis en su carta, y de ahí van armando esas palabras que asocio a cada una de las energías. Bueno, los dejo y espero las tareas. Como siempre, nos vemos prontito.